Nadie se anima a arreglarlo, amigo. ¿Y vos me vas a decir que podés? Todavía no dije eso. Lo estoy mirando. Nadie en ese patio de camiones olvidaría lo que pasó esa tarde de martes. No porque hubiera gritos, ni golpes, ni nada que pudiera grabarse para las redes sociales. Lo recordarían precisamente por lo contrario, por el silencio. Por la manera en que un hombre con los zapatos rotos y las manos negras de aceite se quedó parado frente a una máquina que 3 expertos habían declarado muerta, y simplemente empezó a trabajar. Pero para entender lo que ocurrió esa tarde, hay que retroceder apenas unas horas. Hay que ir al momento en que Rodrigo Salinas llegó caminando por la carretera lateral con una bolsa de lona al hombro y una caja de herramientas que pesaba más que sus esperanzas. Hay que ver la cara que puso el camionero cuando lo vio aparecer. Y hay que escuchar exactamente lo que dijo, porque esas palabras son el principio de todo. Rodrigo tenía 38 años y llevaba 4 meses sin trabajo. No era el tipo de desempleo que uno puede esconder con una sonrisa y una frase optimista en una cena familiar. Era el tipo de desempleo que te cambia la forma de caminar, que te hace mirar el precio de las cosas en el supermercado 2 veces antes de ponerlas en el carrito, que te hace calcular exactamente cuántos días más puedes pagar el alquiler antes de tener que hacer una llamada que no quieres hacer. Había trabajado durante 16 años en uno de los talleres más grandes de la ciudad. No como jefe, no como dueño, sino como el mecánico que todos buscaban cuando nadie más podía resolver un problema. Era el tipo de hombre al que sus compañeros llamaban a las 11 de la noche, cuando un motor no arrancaba, y había que entregar el vehículo a las 7 de la mañana siguiente. Siempre contestaba, siempre llegaba, siempre encontraba la solución. Pero 4 meses atrás, el taller había cambiado de dueño. El nuevo propietario llegó con traje, con tablet y con una lista de cambios que nadie esperaba. Despidió al 40% del personal en la primera semana. Rodrigo fue parte de ese porcentaje, no porque trabajara mal, no porque hubiera cometido un error, sino porque el nuevo dueño había contratado a un sobrino recién graduado de una escuela técnica que costaba menos y necesitaba menos espacio en la nómina. Rodrigo recogió sus cosas en una caja de cartón, se despidió de los compañeros que se atrevieron a mirarlo a los ojos y salió por la misma puerta por la que había entrado 16 años antes. Esa noche llegó a su casa, se sentó en la cocina y no dijo nada durante 2 horas. Su esposa, Elena, lo conocía suficientemente bien como para no hacer preguntas. Le puso un plato de comida enfrente y se sentó a su lado. Eso fue todo. A veces eso es suficiente. Durante los meses siguientes, Rodrigo golpeó puertas, muchas puertas, talleres pequeños que no tenían presupuesto, talleres grandes que pedían certificaciones nuevas que él no tenía en papel, aunque las tuviera todas grabadas en las manos, concesionarios que buscaban gente más joven, transportistas que preferían contratar mecánicos con flota propia de herramientas digitales. El mundo del motor había cambiado más rápido de lo que nadie le había avisado, y Rodrigo sentía que lo habían dejado en un andén mientras el tren arrancaba. Fue un vecino del barrio quien le habló del camión. Lo mencionó casi de pasada, una tarde que coincidieron en la tienda de la esquina. Le dijo que en el depósito de camiones, al final de la carretera 7, había una bestia de 18 ruedas que llevaba 3 semanas parada, que el dueño, un tipo llamado Gastón Fuertes, estaba desesperado, que había llamado a varios talleres y todos habían dicho lo mismo, que el problema era demasiado complejo, que las piezas no se conseguían fácil, que el costo de reparación iba a superar el valor del camión, que lo más inteligente era venderlo para chatarra. El vecino lo dijo como quien cuenta un chisme cualquiera. Rodrigo lo escuchó, asintió, pagó lo que había comprado y se fue caminando hacia su casa. Pero esa noche no durmió bien. Algo en esa historia le picaba en algún lugar que no podía rascarse. A la mañana siguiente, antes de que Elena se despertara, Rodrigo agarró su caja de herramientas, la bolsa de lona con los repuestos básicos que guardaba desde sus tiempos en el taller, y salió caminando hacia la carretera 7. El depósito de Gastón Fuertes era exactamente como lo había imaginado. Grande, ruidoso, con ese olor característico a diésel y tierra caliente que Rodrigo asociaba con los mejores momentos de su vida profesional. Había camiones de todos los tamaños estacionados en hileras ordenadas, choferes bebiendo café en termos de aluminio, un perro durmiendo bajo una de las cabinas. Y al fondo, separado de los demás como si tuviera una enfermedad contagiosa, estaba el camión.
Era un Volvo Fe de 12 metros, verde oscuro, casi negro en algunas partes donde la pintura había sufrido demasiado sol. El capó estaba abierto. Alguien había dejado un trapo colgando del borde del motor, como una bandera de rendición. Alrededor del camión había marcas en el suelo de aceite derramado, y sobre el parabrisas alguien había pegado con cinta una hoja de papel que decía, con letras de marcador negro, fuera de servicio. Rodrigo se detuvo a unos 10 metros y lo miró, no con la desesperación de alguien que busca trabajo. Lo miró con la concentración tranquila de alguien que está leyendo un problema antes de resolverlo. Fue entonces cuando apareció Gastón Fuertes. Era un hombre de unos 55 años que parecía haber sido construido para intimidar. Ancho de hombros, cuello grueso, manos que parecían palas de jardín. Llevaba una camisa de trabajo abierta en los primeros 3 botones y una cadena de oro que brillaba cada vez que le daba el sol. Tenía la cara de alguien que no había perdido una discusión en mucho tiempo y no pensaba empezar hoy. Lo vio llegar desde el otro lado del patio y lo estudió de arriba abajo con esa mirada que tienen los hombres que creen que pueden calcular el valor de una persona en 3 segundos. ¿Y vos qué querés?, dijo Gastón sin moverse de donde estaba. Rodrigo señaló el camión con un pequeño movimiento de cabeza. Me dijeron que tienen un problema con ese motor. Gastón soltó una carcajada corta y seca, el tipo de risa que no tiene humor adentro, solo desprecio. ¿Vos?, dijo mirando la bolsa de lona. Las herramientas viejas, el overol lavado tantas veces que había perdido el azul original. ¿Vos me vas a arreglar ese camión? Rodrigo no respondió. Siguió mirando el motor. Gastón se acercó 2 pasos y levantó la voz lo suficiente para que los choferes del patio pudieran escuchar. Había algo en su tono que buscaba audiencia. Era el tipo de hombre que necesitaba testigos para sentirse poderoso. Escúchame bien, amigo. Ese camión lo vieron 3 mecánicos, 3, con talleres de verdad, con equipos, con computadoras. Y todos dijeron lo mismo, que no tiene arreglo. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Nadie se anima a arreglarlo, ni los que saben. Hizo una pausa, disfrutando el momento. Algunos de los choferes que estaban cerca habían dejado de hacer lo que hacían para mirar. Gastón continuó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Y vos llegás acá con esa cajita de juguete y me decís que lo podés arreglar? ¿De qué taller venís? ¿Cuántos camiones de este tipo has trabajado? Rodrigo se agachó lentamente y dejó la caja de herramientas en el suelo. Se acercó al camión, puso una mano en el borde del capó y empezó a observar el motor desde arriba. Sus ojos se movían despacio, metódicamente, como los de alguien que lee un texto en un idioma que solo él conoce. Todavía no he dicho que lo puedo arreglar, respondió Rodrigo, sin levantar la vista. Lo estoy mirando. Gastón se cruzó de brazos y volvió a reír, esta vez más fuerte. Está mirando, repitió en voz alta para que todos escucharan. Escucharon, el mecánico está mirando. Hubo algunas risas dispersas en el patio, no muchas, pero las suficientes. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era lo que Rodrigo estaba viendo realmente mientras miraba ese motor. Porque Rodrigo no estaba mirando como mira a alguien que no entiende, estaba leyendo. Y lo que estaba leyendo tenía una historia muy particular que los 3 mecánicos anteriores no habían sabido interpretar. El motor era un D13, un bloque de 6 cilindros en línea que Rodrigo conocía tan bien como conocía la distribución de su propia casa. Lo había abierto decenas de veces a lo largo de su carrera. Sabía cómo sonaba cuando estaba sano y cómo sonaba cuando estaba muriendo. Y también sabía, porque lo había aprendido de la manera más difícil, que este tipo de motor tenía un defecto de fábrica en ciertos modelos de una generación específica. Un problema en la bomba de alta presión que generaba un fallo en cascada, que visto desde afuera parecía un colapso total del sistema, pero que visto desde adentro, por alguien que sabía exactamente qué buscar, era completamente resoluble. El truco era que para saberlo había que haber trabajado en uno de esos motores antes. Y la mayoría de los mecánicos de la región no lo habían hecho, porque ese modelo era relativamente poco común en el mercado local. Una en el taller donde trabajó 16 años. Y otra en un proyecto personal, hace casi una década, cuando un amigo suyo de la infancia había llegado con un camión exactamente igual y sin dinero para pagar. Rodrigo se enderezó, sacó de su bolsillo un trapo limpio y se limpió las manos despacio. ¿Tiene los registros de servicio del camión?, preguntó dirigiéndose a Gastón. Gastón tardó un segundo en responder porque la pregunta lo había tomado por sorpresa. No era lo que esperaba. Esperaba que el mecánico se rindiera, o que prometiera algo absurdo, o que simplemente se fuera.
no que preguntara por registros de servicio. ¿Para qué?, dijo Gastón, con menos volumen que antes. Para confirmar algo, respondió Rodrigo. Si tengo razón en lo que estoy pensando, puedo tener este camión funcionando en 48 horas. Pero antes necesito ver los registros. El patio había quedado un poco más silencioso de lo que estaba antes. Algunos de los choferes que habían reído unos minutos atrás ahora miraban con una tensión diferente. Gastón lo miró durante varios segundos. Había algo en los ojos de ese hombre, en esa calma que no se alteraba, que le resultaba incómoda de una manera que no podía nombrar bien. «Espérate acá», dijo finalmente, y se fue hacia la oficina. Rodrigo asintió y volvió a mirar el motor. Un muchacho joven, de no más de 20 años, que estaba limpiando una llanta a pocos metros, se acercó despacio. Tenía cara de curiosidad genuina, del tipo que todavía no ha aprendido a esconder. «¿Usted cree que lo puede arreglar de verdad?», preguntó en voz baja. Rodrigo no lo miró. Siguió con los ojos en el motor. «Hay una diferencia entre lo que parece imposible y lo que es imposible», dijo. «La mayoría de la gente no se toma el tiempo de averiguar cuál es cuál». Rodrigo la tomó y empezó a pasar las hojas con calma, deteniéndose en algunas, leyendo fechas y números que para cualquier observador casual no significaban nada. Pero eso no era lo más sorprendente de ese momento. Lo más sorprendente era la expresión de Rodrigo mientras leía. Porque no era la expresión de alguien que busca desesperadamente una respuesta. Era la expresión de alguien que está confirmando algo que ya sabía. Una pequeña contracción en la comisura de los labios, un parpadeo más lento de lo normal, el asentimiento casi imperceptible de una cabeza. Cerró la carpeta y se la devolvió a Gastón. «Es la bomba de alta presión», dijo. «Modelo específico, problema de fábrica en los camiones de esta generación ensamblados entre ciertos años. El fallo es progresivo y genera síntomas que parecen un colapso del bloque completo, pero el bloque está intacto. Si consigo la pieza correcta, el camión arranca». Gastón lo miró sin decir. «Los 3 mecánicos que lo vieron antes diagnosticaron mal», continuó Rodrigo, sin ningún tono de superioridad en la voz, solo información. «No es su culpa, es un fallo poco documentado y muy específico. Hay que haberlo visto antes para reconocerlo». Gastón parpadeó. «¿Y vos lo has visto antes?» «2 veces», respondió Rodrigo. El silencio que siguió duró varios segundos. En ese patio donde todo el mundo hacía algo todo el tiempo, de repente nadie parecía estar haciendo nada. Gastón se pasó una mano por la cara. Era el gesto de alguien que está recalculando algo que creía haber entendido. «¿Y la pieza? Si es tan específica, no va a ser fácil conseguirla. Tengo el contacto. Si me da el número de serie del motor, puedo llamar hoy mismo y confirmar si tienen stock». Gastón volvió a mirarlo durante un momento largo. Luego miró el camión. Luego volvió a mirar a Rodrigo. «¿Y cuánto me vas a cobrar por todo esto?», preguntó. Rodrigo nombró una cifra. Era una cifra justa, bastante por debajo de lo que habría cobrado cualquier taller con cartel y factura electrónica, pero suficiente para cubrir la pieza, los días de trabajo y algo más que le permitiera llegar a fin de mes con menos angustia que los anteriores. Gastón asintió despacio, todavía no del todo convencido, pero con la cara de alguien que ha agotado las alternativas y reconoce, aunque no le guste, que este hombre con la caja de herramientas vieja y el overol desgastado puede ser su única opción real. «Si me arreglas ese camión en 48 horas», dijo, «te pago lo que me pedís y además te doy un extra. Si en 48 horas no arranca, te vas sin cobrar nada y no quiero verte más por acá». Rodrigo lo miró a los ojos. «Trato». Lo que pasó en las siguientes horas fue algo que el patio de Gastón Fuertes no había visto antes. Rodrigo hizo la llamada al proveedor, confirmó el stock de la pieza en menos de 10 minutos y coordinó la entrega para el día siguiente a primera hora. Luego se remangó el overol, sacó sus herramientas y empezó a trabajar. Trabajó sin pausa, sin música, sin conversación innecesaria. Con esa concentración densa y silenciosa que tienen las personas que hacen las cosas bien no para que las vean, sino porque no saben hacerlas de otra manera. El muchacho joven que le había hablado antes, que se llamaba Mauricio, y que llevaba apenas 6 meses trabajando en el depósito como ayudante general, se fue acercando poco a poco durante la tarde. Al principio solo miraba desde lejos, luego se fue quedando más cerca, hasta que en un momento Rodrigo, sin levantar la vista, le dijo: «Si querés aprender algo, quédate cerca y mira. Si no querés, también está bien». Mauricio se quedó, y así pasó el resto de esa tarde. Rodrigo, desmontando, limpiando, identificando el daño con la precisión de alguien que ha pasado más tiempo con motores que con personas.
Mauricio, mirando cada movimiento como si estuviera viendo algo que no iba a poder ver dos veces. Los demás trabajadores del patio que pasaban de vez en cuando y se detenían un momento, aunque no lo admitieran, por la misma razón. Gastón apareció 2 veces esa tarde. La primera vez no dijo nada, solo miró y se fue. La segunda vez se quedó parado unos minutos observando cómo Rodrigo trabajaba, y en su cara había algo que era difícil de nombrar. No era exactamente vergüenza. Tampoco era exactamente admiración, era algo entre los dos, incómodo y sin nombre. Esa noche, Rodrigo durmió en el depósito. Gastón le ofreció una cama en el cuarto de descanso de los choferes, y Rodrigo la aceptó sin hacer comentarios. Llamó a Elena para decirle que estaba bien y que tenía trabajo por 2 días. Ella preguntó si todo iba bien. Él dijo que sí. Ninguno de los dos mencionó los 4 meses anteriores. No hacía falta. A la mañana siguiente, la pieza llegó exactamente cuando Rodrigo había dicho que llegaría. El repartidor la bajó del vehículo y Rodrigo la recibió. La examinó durante 30 segundos para confirmar que era la correcta y empezó a instalarla. Mauricio llegó antes de su horario habitual ese día. No se lo dijo a nadie. Simplemente apareció a las 7 de la mañana con 2 cafés en vasos de plástico y uno se lo extendió a Rodrigo, que lo recibió con un gesto simple de agradecimiento. ¿Cree que va a funcionar?, preguntó Mauricio. Lo sé, respondió Rodrigo, y siguió trabajando. Fueron 4 horas más de trabajo fino, meticuloso, sin apuros y sin dudas. El tipo de trabajo que se ve diferente del trabajo de alguien que está probando, porque Rodrigo no estaba probando, estaba ejecutando. A las 11:40 de la mañana, Rodrigo cerró el capó del camión. Se limpió las manos con el trapo, lo dobló, lo puso en el bolsillo del overol y miró a Mauricio. Avísale a Gastón que venga. Mauricio salió corriendo. Gastón apareció en el patio 2 minutos después, con otros 3 choferes que venían caminando detrás de él, atraídos por algún instinto colectivo de que algo estaba a punto de ocurrir. El patio tenía esa electricidad silenciosa que antecede a los momentos que la gente va a recordar. Rodrigo subió a la cabina, puso la llave en el contacto y giró. El motor del Volvo encendió con un rugido limpio, profundo y uniforme que vibró en el pecho de todos los que estaban en ese patio. No el rugido irregular de un motor enfermo. El rugido completo y saludable de una máquina que funciona exactamente como fue diseñada para funcionar. Nadie dijo nada durante 3 o 4 segundos. Rodrigo bajó de la cabina, cerró la puerta con cuidado y se paró frente a Gastón. Gastón miraba el camión. Tenía la mandíbula ligeramente apretada y los ojos con esa mirada de los hombres que no lloran en público, pero están trabajando duro para no hacerlo. Funciona, dijo, más para sí mismo que para los demás. Funciona, confirmó Rodrigo. Gastón metió la mano en el bolsillo, sacó un sobre y se lo extendió a Rodrigo. Lo que acordamos, más el extra que te prometí. Rodrigo tomó el sobre y lo guardó sin abrirlo. Fue entonces cuando uno de los choferes que había reído la tarde anterior, un hombre grande de pelo canoso llamado Bernardo, se acercó y le extendió la mano. Rodrigo se la estrechó. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó Bernardo, no con el tono de alguien que duda. Con el tono de alguien que genuinamente quiere saber. Rodrigo pensó en los 16 años en el taller, en las noches que había llegado tarde a casa porque un motor no arrancaba y había alguien que necesitaba que arrancara. En el amigo de la infancia con el camión igual y sin dinero para pagar. En la caja de cartón en la que había recogido sus cosas 4 meses atrás. Trabajando, dijo Rodrigo, solo trabajando. Gastón había estado escuchando. Carraspeó una vez, el tipo de carraspeo que los hombres hacen cuando están a punto de decir algo que les cuesta. Se pasó una mano por el cuello, rozó sin querer la cadena de oro y miró a Rodrigo con una expresión que era completamente diferente a la de la tarde anterior. Ayer me porté como un idiota, dijo, no en voz baja, lo suficientemente alto para que los que estaban cerca pudieran escucharlo. No tenía derecho a hablar como hablé. Rodrigo lo miró en silencio durante un momento. No, dijo finalmente, no tenía derecho, no había enojo en su voz, no había sarcasmo, solo el peso tranquilo de la verdad dicha sin adornos. Y eso de alguna manera resultó más contundente que cualquier discurso. Gastón asintió. Aceptó eso, lo guardó. Mauricio, parado a un lado, vio todo sin perderse nada. Lo que pasó después fue algo que Rodrigo no esperaba, aunque quizás debería haberlo esperado. Gastón lo llamó esa misma tarde a su oficina. Tenía una flota de 16 camiones.
Siempre había tercerizado el mantenimiento con talleres externos, lo cual le costaba tiempo, dinero y dolores de cabeza. Le propuso a Rodrigo convertirse en el mecánico interno del depósito. Contrato, herramientas nuevas, un espacio propio dentro del galpón y un sueldo que era considerablemente mejor que lo que había ganado en el taller durante sus últimos años ahí. Rodrigo escuchó la propuesta completa sin interrumpir. Luego preguntó si podía incluir en el trato que Mauricio trabajara con él como aprendiz. Gastón lo miró, sorprendido. El muchacho tiene buenas manos y mejores ojos, dijo Rodrigo. Vale la pena invertir en él. Gastón pensó durante 2 segundos. Trato. Rodrigo salió de esa oficina, se paró afuera, sacó su teléfono y llamó a Elena. Ella contestó al segundo timbre, como siempre. Tengo trabajo, le dijo. Trabajo de verdad, contrato y todo. Hubo un silencio del otro lado de la línea que duró quizás 3 segundos. Un silencio que tenía adentro 4 meses de alquiler calculado, de precios revisados 2 veces en el supermercado, de noches en que ninguno de los dos dijo lo que estaba pensando, porque decirlo en voz alta hacía que fuera demasiado real. Bien, dijo Elena, solo eso. Pero en esa única palabra había un mundo entero. Rodrigo colgó, guardó el teléfono y miró el Volvo verde oscuro estacionado al fondo del patio. El motor estaba apagado ahora, pero él podía imaginarlo con facilidad, el rugido limpio y profundo de algo que otros habían declarado imposible. Hay cosas que el mundo decide que no tienen solución, personas que el mundo decide que no tienen valor, motores que el mundo decide que están muertos. Y a veces lo único que hace falta para demostrar que el mundo está equivocado es alguien que se tome el tiempo de mirar de verdad, sin apuro, sin prejuicio, con las manos que saben lo que hacen y la paciencia de quien no necesita demostrarle nada a nadie. Rodrigo Salinas no llegó a ese depósito a demostrar nada. Llegó porque necesitaba trabajo y porque sabía que podía ayudar. Y eso, al final, fue exactamente suficiente. Esa noche, en el camino de vuelta a su casa, pasó por la tienda de la esquina. Compró lo que necesitaba. Miró los precios una vez, solo una, por costumbre, y sonrió sin darse cuenta. Mauricio, mientras tanto, llegó a su casa ese día y le contó a su madre lo que había visto. Le describió los movimientos de Rodrigo, la calma que tenía mientras trabajaba, la manera en que miraba un motor como si pudiera escucharlo. Le dijo que quería aprender a hacer lo mismo. Su madre lo escuchó, y cuando terminó de hablar, le dijo que eso sonaba que había encontrado a alguien de quien valía la pena aprender. Mauricio asintió. Tenía razón. Y Bernardo, el chofer de pelo canoso que había reído el primer día y que esa misma tarde había extendido la mano, condujo de regreso a su casa pensando en todas las veces que había juzgado a alguien por lo que llevaba puesto o por la caja de herramientas que cargaba. Pensó en cuántas veces había estado del lado equivocado de esa historia. Y decidió en silencio, en el interior de su cabina con el motor zumbando suavemente, que iba a intentar hacer las cosas diferente. A veces la justicia no llega con fanfarria. No llega con discursos, ni con gritos, ni con nada que pueda grabarse y compartirse fácilmente. A veces llega en la forma de un motor que arranca cuando todos habían dicho que nunca volvería a arrancar. En la forma de un hombre que no necesitó levantar la voz para que todos entendieran perfectamente lo que tenía que decir. Hay personas que confunden el silencio con debilidad, que confunden la ropa desgastada con ignorancia, que confunden la calma con resignación. Y la vida, cuando tiene ganas de enseñar, encuentra maneras muy específicas y muy claras de mostrarles que estaban equivocados. Rodrigo Salinas lo sabía desde antes de llegar a ese patio. Sabía que el camión tenía arreglo, sabía que podía hacerlo. Lo que no sabía era que ese camión iba a arreglarlo también a él, de una manera que no había podido prever, que esos 48 horas en un patio que olía a diésel y tierra caliente iban a cerrar algo que los 4 meses anteriores habían dejado abierto.